Por un lado, tenemos textos con miles de años de antigüedad. Por el otro, la ciencia más vanguardista y extraña del siglo XX. A simple vista, no tienen nada que ver. Pero, ¿y si ambos estuvieran hablando de la misma realidad, pero con un lenguaje totalmente distinto? Hoy vamos a meternos de lleno en esa polémica conexión entre la sabiduría hermética y la física cuántica, para ver si es ciencia, si es pseudociencia o si es algo mucho más interesante. Para analizar este tema, nuestro recorrido se va a dividir en 4 partes. Primero, vamos a ver esas similitudes que son, la verdad, asombrosas. Después, le vamos a dar la palabra al escepticismo de la ciencia. Luego, buscaremos un punto medio, un punto de encuentro. Y al final, vamos a reflexionar sobre qué nos dice todo esto acerca de cómo conocemos el mundo. Bueno, arranquemos con el corazón de todo este debate. La idea, que es bastante increíble, es que ciertos principios que vienen de textos esotéricos muy antiguos parecen casi anticipar algunas de las conclusiones más raras y profundas de la física moderna. Y para entender esto, tenemos que hablar de un texto clave, el Kybalión. Ojo, el libro en sí no es tan viejo, es de 1908, pero lo que hace es condensar una sabiduría muchísimo más antigua, la filosofía hermética. Una tradición que se dice viene del antiguo Egipto y que, de forma más o menos silenciosa, influyó a pensadores gigantes como Platón e incluso Isaac Newton. El primer principio, y quizá el más radical de todos, es el mentalismo. Sostiene que el universo no es, en el fondo, una máquina de materia, sino un pensamiento. O sea, no es que la conciencia sale de la materia, sino que la materia sale de la conciencia. Es como si toda la existencia fuera una especie de sueño en una gran mente cósmica. Y aquí viene el primer eco que te deja pensando. La física cuántica descubrió que, en el mundo de las partículas, la realidad es como borrosa, indefinida, hasta que la medimos. El simple acto de observar una partícula para saber dónde está, la obliga, por así decirlo, a decidirse. Los físicos todavía debaten si la conciencia como tal juega un rol, pero lo que es innegable es que el observador no es pasivo, es un participante activo que ayuda a crear la realidad que mide. El paralelo con un universo mental es, como mínimo, provocador. Luego tenemos el principio de correspondencia, que seguro se conoce por esa famosa frase: como es arriba, es abajo. La idea es que los mismos patrones básicos de la naturaleza se repiten en todas las escalas, que la forma en que se arma una galaxia tiene un eco en la concha de un caracol, o que las leyes del cosmos se reflejan en el baile de los electrones. Y el tercer eco que vamos a ver es el principio de vibración. Este es bastante directo. Afirma que nada, absolutamente nada, está quieto. Todo en el universo, desde una roca hasta el pensamiento, está en un estado de movimiento constante. Todo vibra. La quietud para esta filosofía es simplemente una ilusión de nuestros sentidos. Y esta intuición resuena de una forma increíble con lo que sabemos hoy. La ciencia nos ha demostrado que las partículas no son como pequeñas bolitas sólidas, sino que son más bien vibraciones, ondulaciones en campos de energía que llenan todo el espacio. Esa mesa que parece tan sólida es, en su nivel más fundamental, un enjambre de energía vibrando. Es alucinante que una idea tan poética y antigua esté tan cerca de la descripción matemática de la realidad que tenemos hoy. Pero, a ver, momento. Hasta ahora todo suena muy bien, ¿no? Demasiado bien, quizá. Porque, como es esperar, la comunidad científica tiene algo que decir sobre todo esto, y no son precisamente halagos. Así que pasemos a la otra cara de la moneda, el escepticismo. Esta cita del físico Philip Moriarty lo resume todo. Para la mayoría de los científicos, estos paralelismos no son más que mística cuántica. Es un término que usan para describir el abuso de la jerga científica, de palabras como cuántico o vibración, para dar un aire de legitimidad a ideas que no tienen ninguna base real. Y este rechazo no es por capricho, se basa en razones técnicas muy sólidas. El primer problema, y el más grande, es de escala. Las leyes raras del mundo cuántico, como que una partícula pueda estar en 2 sitios a la vez, no se aplican a nuestro mundo, a las cosas grandes. ¿Y por qué? Por algo llamado decoherencia, que es básicamente el proceso que obliga a los objetos grandes a tener una sola realidad.
Así que, para un físico, aplicar ideas cuánticas a la vida cotidiana es como querer jugar al fútbol con las reglas del ajedrez. Simplemente no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es un callejón sin salida? ¿Simplemente son dos mundos que no se pueden tocar? ¿O hay una tercera forma de ver todo esto? Vamos a explorar si estos principios, aunque no sean ciencia en el sentido estricto, pueden funcionar como algo igual de valioso, un puente de metáforas. Miren, este ejemplo es perfecto. El principio de como es arriba es abajo no es una ley física. Claro que no. Pero resulta que la ciencia ha descubierto que la estructura de la red cósmica, de cómo se agrupan las galaxias, es visualmente casi idéntica a la red de neuronas en un cerebro. Ojo, esto no significa que el universo sea un cerebro gigante, pero la metáfora nos sirve como una herramienta increíble para reconocer patrones, para inspirarnos a pensar en la interconexión de todo. Y de hecho, esta idea de usar estructuras cuánticas como modelos no es tan loca. Existe un campo académico muy serio llamado cognición cuántica, y lo que hacen, sin nada de misticismo, es usar las matemáticas de la cuántica para modelar cómo tomamos decisiones los humanos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, con sus dudas e incertidumbres, se parece más a un sistema cuántico que a una computadora clásica, y parece que funciona bastante bien. Así que tal vez esa sea la clave. Quizá los principios herméticos no son una descripción científica del universo, son un lenguaje poético, metafórico, que la humanidad ha desarrollado por siglos para intentar hablar de algo que intuimos profundamente, que todo está conectado. Un marco de pensamiento que, aunque no sea ciencia literal, sigue siendo útil y poderoso. Y esto nos lleva a la reflexión final, a una pregunta mucho más grande. ¿Cómo llegamos a conocer el mundo? ¿Es solo a través de experimentos y ecuaciones? ¿O existen otras formas, como la intuición, de captar la realidad? A lo mejor la verdadera historia aquí no es que los antiguos sabios eran físicos cuánticos. Quizás la historia es mucho más profunda. Es sobre la increíble capacidad de la mente humana para percibir patrones, para intuir las estructuras de la realidad mucho antes de tener las herramientas para probarlas. Es como si la intuición, a través de analogías y metáforas, lograra ver un boceto del universo. Un boceto que siglos después, la ciencia, con el lenguaje riguroso de las matemáticas, consigue pintar con todo detalle. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la intuición pudo adelantarse a ideas como la naturaleza vibratoria de la materia o la interconexión de las escalas, ¿qué otras verdades profundas sobre el cosmos podrían estar ya hoy latentes en nuestra filosofía, en nuestros mitos, en nuestro arte, simplemente esperando a que la ciencia del futuro desarrolle las herramientas para demostrarlas?